nos unimos, Señor, para presentarte las peticiones, las diversas necesidades que tu iglesia tiene. Señor, tú sabes que hay problemas que preocupan a tu pueblo, que les causan pena, sufrimiento. Pero ahora, Señor, todos están poniendo su confianza en ti, porque estamos creyendo que tú habrás de responder a cada una de esas necesidades, glorificando tu nombre, exaltándote, Señor. Hoy es el momento, hoy es la oportunidad para que tú, Señor, puedas manifestar tu grandeza. Padre, queremos poner ante ti todo tipo de necesidad, emocionales, familiares, físicas, necesidades espirituales, materiales, cualquiera, Padre, que sea la situación. Glorifícate dando una respuesta, y que así, Señor, tu nombre sea glorificado. También te pedimos, envía tu palabra, ya que hemos venido ahora para eso, para escuchar tu palabra, para ser instruidos. Por favor, Padre, envía esta palabra, de la cual has dicho que no volverá vacía, hará la obra para la cual tú le envías. Y sabemos que esta es una obra de edificación, es una obra de consuelo, de ánimo, de instrucción, pero también de salvación. Y por eso te pedimos por las personas que aún no te conocen, para que puedas redimirlas, hoy añadirlas a tu familia, y que en todo esto sea glorificado el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias te damos por Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en la carta a los Colosenses. Busquemos el capítulo número 1. Capítulo 1 de la carta a los Colosenses. Ahí vamos a leer un versículo en el cual vamos a estar recibiendo la palabra del Señor en esta oportunidad. Bien, dice entonces la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, el versículo número 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Leamos una vez más ese versículo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Solo eso leemos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, en este primer capítulo de la carta a los Colosenses se nos hace una presentación de cómo a través del Señor Jesús el ser humano llega a encontrar la salvación y a ser reconciliado con Dios. Y precisamente por eso es que estos versículos
nos hablan acerca del Señor Jesús. Y al llegar a este versículo 15 que hemos leído ahora, ahí también se está hablando del Señor Jesús. Y de Él se nos dicen dos cosas. La primera es que Él es la imagen del Dios invisible. Y la segunda es que Él es el primogénito de toda creación. Estas dos afirmaciones que se hacen acerca del Hijo de Dios son muy importantes porque nos dejan ver quién es Jesús, cuál es su naturaleza y por qué nosotros podemos confiar en Él. En la primera de las afirmaciones se nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. En primer lugar, hermanos, ahí se nos está afirmando que Dios es invisible. La razón por la cual Dios es invisible es porque Él no tiene materia. Y al no tener materia, Él no tiene un cuerpo que nosotros podamos ver o podamos percibir. Pero aún si no fuera un cuerpo como lo tenemos los seres humanos, pero si Él tuviera materia, esa materia podríamos también nosotros observarla y desde ese punto de vista podríamos ver a Dios. Pero como Él no tiene cuerpo ni tiene materia, entonces resulta ser totalmente invisible para nosotros. De hecho, el Evangelio de Juan afirma que Dios es espíritu. Y cuando nos dice que es espíritu, por un lado se nos está diciendo que Dios es real, que Dios existe, que Dios tiene una personalidad. Pero estas cualidades de Dios son espirituales, es decir, no son materiales. Y por no ser materiales, entonces el ser humano no las puede percibir. De ahí, hermanos, que resulta una falta de comprensión de esto que estoy explicando cuando las personas incrédulas dicen, por ejemplo, bueno, si Dios existe, ¿a dónde está? O las personas pueden decir, bueno, si fuera cierto que Dios existe, ¿por qué yo nunca lo he visto? Esos argumentos, diríamos, tendrían algún sentido si estuviéramos hablando de Dios como un ser del mundo material en el cual nos movemos. Pero el hecho, hermanos, es que en el universo hay muchas cosas que no las podemos ver y sin embargo son reales, como la electricidad, como la gravedad. Pero es interesante que aunque el ser humano no puede ver estos fenómenos físicos, sin embargo cree en ellos. El hecho, hermanos, es que cuando el ser humano quiere apoyarse en el tema de que porque no ve a Dios, Dios no existe, eso no es que obedezca tanto a una lógica o a un razonamiento científico, porque hay gente que dice, mire, yo lo que creo es lo que la ciencia puede demostrar. Pero en realidad no es eso. Muchas de las personas que afirman eso ni siquiera saben en qué consiste el método científico para que puedan decir que se basen en él. En realidad lo que está ocurriendo es una cuestión más profunda y es un problema espiritual, es un problema de fe, es un problema de
incredulidad, de dureza del corazón, en donde las personas en su afán de querer vivir sin Dios, de querer vivir sin relacionarse con Él, lo que hacen es rechazar la revelación de Dios, que viene de diversas maneras, como esta primera afirmación nos lo va a demostrar. Entonces, todo comienza, hermanos, por entender que Dios es invisible. Pero lo que se nos está diciendo es que el Señor Jesús es la imagen del Dios invisible. Pero ahí, hermanos, uno podría encontrar lo que parece ser una contradicción, porque está diciendo que el Señor Jesús es la imagen del Dios invisible. Es decir, Jesús es imagen de lo invisible. Pero si es invisible, entonces, ¿cómo puede tener imagen? Si es invisible, ¿cómo se puede entonces ser imagen del Dios invisible? Porque la afirmación es que Jesús es la imagen del Dios invisible. Es, hermanos, porque cuando Jesús vino y Él se hizo carne, nació como uno de nosotros, como cualquier ser humano, fue bebé, fue un niño, luego fue un adolescente, un joven, un adulto. Pero al ser Él la imagen del Dios invisible, no significa que sus manos eran como las manos de Dios, o que su rostro era como el rostro de Dios. O sea, eso no lo podemos afirmar, porque Dios es invisible. Y como Él es espíritu, entonces Él, no hay manera en que podamos ni siquiera tener una idea de cómo Él era. Por eso es que cuando el Señor descendió sobre el monte Sinaí y entregó la ley a Moisés, para que él a su vez la entregara al pueblo, uno de los mandamientos que el Señor dio a través de la ley y que se lo dijo a Moisés, era que ellos, o sea, el pueblo, no deberían hacer imagen alguna de lo que está en el cielo, ni debajo del cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y además añadió el Señor: no te postrarás delante de ellas ni le rendirás culto. Entonces, cuando Él dijo que no hay que hacer imagen alguna de lo que está sobre la tierra, por ejemplo, no es que Dios estuviera prohibiendo, por ejemplo, tomar fotografías, ¿verdad? Porque si usted fotografía a una persona, lo que usted va a tener en su cámara es una imagen de la persona. Y si esa persona está sobre la tierra, entonces ya tiene una imagen, ya hizo una imagen de lo que está sobre la tierra. O sea, pero eso no es el problema. El problema, dijo el Señor, es que ante la imagen la persona se postre y le rinda culto. Es decir, lo que el mandamiento segundo o la palabra segunda estaba prohibiendo era pensar en una imagen que representara a Dios. Y Dios se lo dijo claramente a Moisés. Le dijo: mira, no harán ninguna imagen mía. Y les dijo la razón: porque cuando yo descendí sobre el monte Sinaí, ninguna imagen vieron. ¿Qué es lo que dice el libro de Éxodo? Cuando el Señor descendió sobre el monte Sinaí, lo que dice es que en la cumbre del monte había una oscuridad espesa, había sonido de trompetas, había rayos, había relámpagos, pero nada más. Nadie pudo ver nada, ningún detalle de Dios.
Y Dios se lo dijo a Moisés. Ninguna figura vieron, ninguna imagen vieron. ¿Y cómo la iban a ver? Si Dios es espíritu y por lo tanto Él es invisible, no puede ser captado por los hombres. Por lo tanto, le dijo el Señor a Moisés: no deberán hacerse ninguna imagen que pretenda representar a Dios. Cuando nosotros, hermanos, en nuestra imaginación, porque es nuestra imaginación, pero cuando pensamos en Dios, y como la Biblia a Dios le llama Padre, entonces eso nos lleva a pensar que Dios tiene como una imagen paternal, que es como un hombre, pero no un hombre joven, sino que ya mayor. Y por eso es que los pintores en la Edad Media y en épocas posteriores, al imaginar cómo ellos concebían a Dios, lo dibujaban ya como un anciano de cabello y barba larga, color blanco, vestido con una túnica también blanca, resplandeciente. Entonces, como le digo, en nuestra imaginación, quizá nosotros también tenemos esa idea, ¿verdad? Que Dios es como ya un anciano, un señor paternal que nos ama, que envió a su hijo. O nos imaginamos a Jesús platicando con ese anciano. Pero todo eso, hermanos, como le digo, simplemente es nuestra imaginación. No podemos concebir a Dios porque Dios es espíritu. Dios es invisible, nunca nadie lo ha visto. Entonces, si Él es así, no tiene imagen, no puede ser visto, entonces ¿cómo es que Jesús es la imagen del Dios invisible si Él no tiene imagen? Lo que ocurre es de que Jesús no vino para mostrarnos una apariencia de Dios o darnos una idea de cómo es Dios, si Dios es alto, si es delgado o si es fuerte, si tiene las manos blancas o si las tiene morenas, como era la población en la tierra de Israel. Pero no era esa la idea. La imagen que Jesús refleja de ese Dios invisible es una imagen que tiene que ver con la naturaleza más que con la apariencia. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios que podemos ver en Jesús? Son las cualidades que Jesús tuvo. Es decir, la compasión de Jesús, la bondad de Jesús, la misericordia de Jesús, la tolerancia de Jesús, el perdón de Jesús. Todos estos elementos reflejan la imagen del Dios invisible, la santidad de Jesús, la inocencia de Jesús. Todas estas cualidades que uno puede percibir, por ejemplo, cuando se leen los evangelios o cuando se leen las cartas, como ahora estamos usando una carta donde se nos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Entonces, eso que por las escrituras sabemos que Jesús tenía, eso es la imagen de Dios. Entonces, si nos preguntan, bueno, ¿a dónde está Dios? Porque yo nunca lo he visto. Entonces podemos decir, bueno, si tú puedes entender cómo era Jesús, en Jesús tú verás a Dios. Porque Jesús es la imagen del Dios viviente. En el mismo evangelio de Juan, el Señor Jesús afirmó: a Dios nadie
lo vio, nadie lo vio jamás. El unigénito del Padre, o sea, Él, el único Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer. Dios siempre estuvo detrás del velo, oculto por el velo en el lugar santísimo, y el lugar santísimo estaba oculto por el lugar santo, y el lugar santo estuvo oculto por el atrio. Era una triple resguarda que los seres humanos no podían atravesar, no lo podían ver. Pero cuando Jesús vino, Él vino para mostrarnos cómo era Dios. Entonces, ¿cómo es Dios? Dios es compasivo. Dios recibe a los pecadores. Dios es lleno de amor de tal forma que puede sanar a los enfermos, que puede darle vista al ciego, que puede devolverle el habla al mudo, que puede abrirle los oídos al sordo. O sea, todo lo que Jesús hizo, sus actos de bondad, sus actos de amor, sus actos de compasión, cuando sanó a aquella mujer que estaba encorvada y que lo criticaron porque Él había liberado a esta mujer encorvada en un día sábado. Y Jesús les dijo: ustedes son insensibles y son hipócritas, porque ¿quién de ustedes, aunque sea el día de reposo, si su asno tiene sed, no lo desata y lo lleva a beber y luego lo vuelve a atar? Entonces, si ustedes en día sábado tienen compasión de un asno, ¿cómo no voy a tener yo compasión de esta hija de Abraham, a quien Satanás había atado durante 12 años? Jesús ahí estaba mostrando compasión, compasión que a veces los hombres lo muestran, como en ese caso, por un asno, pero no por una mujer, no por un ser humano. Pero Jesús sí se mostró compasivo hacia ella. En ese acto de compasión de Jesús, Él estaba mostrando a Dios. Entonces, ¿cómo es Dios? Dios es compasivo. Dios se apiada del ser humano. Dios se preocupa por las personas. En una ocasión Jesús les dijo a sus discípulos: estoy preocupado por las personas, porque me han seguido durante todo el día, no han comido nada, y no quisiera despacharlos para que se vayan a sus casas sin comer, porque podrían cansarse y desfallecer por el camino. Note lo que le preocupaba a Jesús. Él fácilmente podría decir: bueno, gracias por haber venido a escucharme, pero ya está atardeciendo, deben volver a casa, así que vayan de regreso, vayan con cuidado. O sea, eso podía haber hecho y despacharlos, y allá cada quien, si se cansaba, si no se cansaba, si desfallecía o no desfallecía, si se desmayaba o no se desmayaba, ya no era asunto de Él. Pero para Jesús sí era asunto de Él. Entonces Él dijo: no los quiero enviar sin comer. Y los discípulos dijeron: sí, ¿cómo no? Y entonces, ¿qué quieres? ¿Que nosotros les demos de comer? ¿De dónde vamos a sacar dinero para comprar pan y darle de comer a todas estas personas? Ahí es cuando Jesús, hermanos, multiplicó los panes y los peces, los hizo sentar en grupos, y dice que todos comieron hasta que se saciaron, ya no querían más. Y el uno le decía al otro: mira, aquí hay otro pedazo de pan, ¿quieres? No, no, yo ya estoy satisfecho, un poquito más, cómelo, que no se desperdicie. No, pero ya no me cabe. Bueno, pescadito, pues aquí hay un poco de pescado. Vaya, pues un poquito de pescado, pero un poquito. Todos estaban ya satisfechos. Luego Jesús pidió que se recogieran los pedazos que habían sobrado, y sobraron varias cestas. En una ocasión fueron 7, en otra ocasión fueron 12 cestas.
Pero entonces significa que Dios se preocupa por el bienestar del ser humano. A Dios le interesa si has comido, si no has comido, si te sientes mareado o no te sientes mareado, si sientes un vaído, como decimos, o si te sientes bien, te sientes fuerte. Uno diría, bueno, Dios, ¿qué va a andar pensando en eso? Pues sí lo piensa. ¿Y cómo sabemos que a Dios sí le importa? Porque Jesús es la imagen del Dios viviente. Esto es lo que Jesús le dijo a Felipe cuando ya él se estaba despidiendo de sus discípulos. Cuando le digo, bueno, me voy y no me van a ver más. Entonces Felipe le dijo, Señor, bueno, dices que ya te vas, pero entonces te vamos a pedir una última cosa. Permítenos ver al Padre y ya no te vamos a pedir más. Con eso quedamos satisfechos. Entonces fue que Jesús le respondió, Felipe, tanto tiempo tengo de estar con ustedes y todavía no me han conocido. Note lo que pidió Felipe. Felipe dijo, queremos ver a Dios, queremos ver cómo es Él. Y Jesús le dijo, tanto tiempo tengo de estar con ustedes. Jesús no estaba diciendo, yo soy el Padre. Lo que Él está diciendo es, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Note, Él está haciendo la separación entre Él y el Padre. Porque Él no dijo, me vieron, pues ya vieron al Padre porque yo soy el Padre. No dijo eso, sino que dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Algunas veces los hijos se parecen tanto a sus padres que la gente dice, mire, ve a este niño. Sí, el papá es igualito. Mire a este niño, haga de caso que ya vio el papá, que ya lo conoce. Por ejemplo, ahí no se está diciendo que el niño es su propio papá, ¿no? Lo que se está diciendo es que se parecen tanto que si usted ya conoce al niño, dé por sentado que ya conoce al Padre, porque son idénticos, se parecen mucho. En ese sentido es que Jesús le dijo a Felipe, tanto tiempo tengo de estar con ustedes y aún no me conocen, porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Entonces, a Dios nosotros no lo vamos a conocer, hermanos, porque veamos una visión o veamos un resplandor, o porque ni aunque hubiéramos estado allá al pie del monte Horeb con los israelitas, no lo hubiéramos visto, porque el Señor dijo, ninguna figura vieron. Vieron la nube, vieron los rayos, oyeron los truenos, pero nada más, no vieron nada. Ahí estaba Dios. Los israelitas en el desierto vieron la columna de fuego, pero era eso, la columna de fuego, no era Dios. De noche y de día era la nube que los cubría de los rayos del sol. La nube representaba la presencia de Dios, pero no era Dios. Representaba a Dios, pero no era Dios. Era una nube como cualquier otra. Pero Jesús es alguien que no tiene igual. Jesús tiene una santidad que nadie tuvo. Jesús tuvo una inocencia que nadie tuvo. Jesús tuvo tanta bondad como nadie tuvo, tanta sabiduría como nadie tuvo. Conocemos a Dios a través de Jesús. Esa es la primera afirmación. La segunda afirmación del versículo dice que Él es el primogénito de toda creación. En esto, hermanos, de primogénito,
nosotros tenemos un problema, y es que nos hemos acostumbrado a pensar que el primogénito es el primer hijo que un hombre tiene. En el libro de Éxodo, por ejemplo, se habla de los primogénitos de Israel. Bueno, Dios incluso dice que Israel es su primogénito, pero también así habla de el primogénito del faraón. Pero no todas las veces en la Biblia el primogénito es el primero que ha nacido. Porque si primogénito solo significara eso, el primero que ha nacido, mire lo que está diciendo acá de Jesús. Dice que es el primogénito de toda creación. Entonces, si de la creación Él es el primogénito, entonces estaría diciendo que Jesús es lo primero que Dios creó. Pero si afirmáramos eso, que Jesús fue creado, entonces significa que antes de ser creado no existía, y por lo tanto no era eterno, y por lo tanto Él no es Dios. No tendría la característica de la divinidad. Pero la Escritura dice que Él es Dios sobre todas las cosas. Entonces, lo que está mal ahí es cómo entendemos la palabra primogénito. Es cierto que primogénito se le puede llamar al primer hijo de un hombre. Muchas veces en la Biblia se usa así, pero no solo así, sino que en la Biblia también vemos que primogénito no necesariamente es el primer hijo nacido, sino que primogénito es un título que le confiere ciertos privilegios únicos a un hijo, aunque no sea el primero. Ejemplo de eso lo podemos tomar en el mismo Abraham. Él tuvo 2 hijos. Su primer hijo fue Ismael, y su segundo hijo fue Isaac. Pero yo le pregunto, ¿quién de los dos fue el primogénito? ¿Fue Ismael o fue Isaac? Isaac. Aunque Ismael fue su primer hijo, él no recibió la primogenitura. Recuerde que incluso por petición de su esposa, y que luego Dios se la ratificó, lo que Abraham hizo es que tomó a Ismael, su primer hijo, se lo entregó a su madre, a Agar, le dio agua y le dio pan, y le dijo: se van de casa, porque mi primogénito será Isaac. Entonces los echa de casa. Así es como Ismael se tiene que ir y Agar se va. No vuelven a vivir con Abraham. Pero Isaac, que era el segundo hijo, él recibe la primogenitura. Entonces, ahí lo tiene. El primogénito no es el que nació primero, sino que el que recibe el título, el que recibe la bendición, en este caso de parte del Padre. Ahora, la historia continúa, porque usted sabe que Isaac, el primogénito, el que recibió la primogenitura, a su vez tuvo 2 hijos. Estos eran mellizos, nacieron el mismo día. Pero aunque eran mellizos, uno nació antes, que fue Esaú, por minutos, pero nació antes. Y luego nació Jacob. ¿Quién era el primero en haber nacido? Esaú. Y por eso es que cuando ya Isaac pensó que iba a morir, él quiso darle la bendición a su primer hijo, que era Esaú. Pero usted sabe la historia. Ahí es donde Jacob engaña a su padre, se hace pasar por su hermano. E Isaac, que ya tenía dificultades para ver,
Ya estaba quedando ciego, ya tenía cataratas. ¿Y por qué le digo cataratas? Porque antes la gente no se las trataba, no las curaba. Entonces perdían la vista de esa manera. Entonces él ya tenía dificultades para ver. Y bendice a Esaú. Entonces, ¿quién recibe la primogenitura? ¿El primer hijo? No, es el segundo. Y cuando ese Jacob, que sin haber sido el primer hijo de Isaac, ha recibido el título de la primogenitura, él ya está anciano. Y cuando ya se acerca su muerte, entonces llega su hijo José y le lleva a sus nietos, a Manasés y a Efraín. Manasés es el mayor. Manasés era el primer hijo de José y Efraín el segundo. Y como José sabe que su papá ya está por morir, entonces él quiere que la bendición de la primogenitura se la dé a sus hijos, que son nietos de Jacob. Entonces él le presenta a los dos muchachos. Pero usted sabe la historia. Jacob lo que hace es que cruza las manos. La mano derecha la coloca sobre Efraín, que era el segundo, y la izquierda la coloca sobre Manasés, que era el primero. José lo quiere corregir y le dice: no, padre, te estás equivocando. La derecha sobre Manasés, porque él es el primogénito, y la izquierda sobre Efraín, porque él es el segundo. Y su padre Jacob le dice: no, José, no me estoy equivocando. Manasés también va a ser una gran nación, pero Efraín va a ser más grande. Aunque él es el segundo, él es el que se va a llevar la primogenitura. Entonces, ahí tiene usted un tercer ejemplo de cómo no es el primer hijo el que recibe el título de primogenitura, sino que lo recibe aquel a quien Dios había designado, como lo hizo Abraham, como lo hizo Isaac y como lo está haciendo Jacob ahora. Entonces, volviendo al pasaje, cuando aquí se nos dice que Jesús es el primogénito de la creación, no quiere decir que Él fue el primero en ser creado. No, lo que está diciendo es que Él es el que ha recibido el título de la primogenitura. ¿Y qué significa eso? Lo que significaba era que Él era bendecido de manera especial, que a Él le correspondía todo. Es lo que hizo Abraham. Por eso despachó a Ismael, para que toda la herencia, toda la bendición, toda la propiedad le quedara a Isaac, que no era el primero, pero a quien Abraham quería darle la primogenitura. Entonces, Jesús no es una primera criatura, como lo va a explicar en los siguientes versículos, que dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Y cuando dice todas las cosas, significa que no hubiera habido creación si no es en el Señor Jesús. Entonces, cuando dice que Él es el primogénito de toda creación, entonces significa que todo lo creado le pertenece a Él, porque Él es el primogénito, no por ser la primera criatura, sino por haber recibido el título, la bendición de parte del Padre. Entonces, a su Hijo Dios le ha entregado todo lo creado. Y como dirá en los siguientes versículos, lo visible y lo invisible, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. A Él le pertenece toda la creación. Entonces, ¿quién es Jesús? Este versículo nos está diciendo que Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, ¿qué tenemos en Jesús? Lo que tenemos en Jesús es la revelación de Dios. A través de Él podemos conocer a Dios, a través de Él podemos relacionarnos con Dios. Pero además,
A Él le pertenece toda la creación. Todo es de Él. Por eso es que Él pudo calmar la tempestad. Por eso es que Él pudo caminar sobre las aguas. Por eso es que Él pudo hacer que cuando Pablo tomó en su mano aquella serpiente venenosa que lo mordió, no le ocurriera nada, aunque era venenosa. Porque Jesús es el dueño de toda la creación. Y Él es el que determina lo que nos va a beneficiar, lo que nos va a hacer daño. Nada escapa de su control. Todo, hermanos, está bajo el control de Dios, del Señor, porque Él es el primogénito de toda la creación. Entonces, en Jesús nosotros tenemos la revelación de Dios. Por lo tanto, tenemos la vida. Porque en eso consiste la salvación. ¿Qué es la salvación? Sino conocer a Dios. Las cartas de Juan lo repiten eso con insistencia. Y dice, el que conoce al Hijo, conoce al Padre. En esto consiste la vida eterna, en que me conozcan. Entonces, a través de Jesús tenemos salvación, porque Él es la imagen del Dios viviente. Y en Jesús tenemos a alguien que siempre nos sostendrá, siempre nos ayudará, porque toda la creación le pertenece a Él. Todo fue hecho por Él y para Él. Por eso, quien tiene a Jesús, lo tiene todo. Amén. Ahí estamos completos. Por eso es que esta misma carta, pero más adelante, lo dirá que en Jesús dice que tenemos la circuncisión, la justificación. Incluso en Jesús hemos sido bautizados. Jesús llena todas las carencias que nosotros tenemos. Todo lo que nos falta es completado por la excelencia de Jesús. Así que en Él lo recibimos todo. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Antes de hacer la oración, yo quiero invitar, como siempre lo hacemos, a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús, pero usted ahora ha escuchado la palabra de Dios. ¿Cómo es Dios? Mira a Jesús. ¿Y a dónde encuentro a Jesús? En los evangelios, en las escrituras. Allí podemos saber de su sabiduría, de su benevolencia, de su misericordia, de su ternura. Jesús era tierno. Y ese Jesús es quien ahora te espera. Yo quiero invitar entonces, si hay algún amigo o amiga que por primera vez necesita recibir a Jesús, creer a su palabra, yo quiero invitarle para que usted no deje pasar esta oportunidad y pueda recibir al Señor. Si usted quiere entregarse a Él, por favor, en el lugar donde se encuentra, póngase en pie en señal que usted desea recibir a Jesús, y nosotros vamos a orar por usted. ¿Hay algún amigo o amiga que hoy necesita venir y recibir a Jesús como Salvador? Puede ponerse en pie en este momento. Venga hoy, que el Señor le está esperando. En Jesús tenemos todo. Tenemos la salvación, tenemos la esperanza, tenemos redención, tenemos libertad, tenemos vida, tenemos esperanza, tenemos la vida de resurrección.
Todo está allí, en Jesús. ¿Quiere usted entregarse a Él? Póngase en pie. Hoy es su momento, su oportunidad para venir al Hijo de Dios. Póngase en pie y venga al Hijo de Dios. Lo que queremos es orar por usted. Muy bien, aquí hay una persona, Dios la bendiga, bienvenida. Si hay alguien más que necesita venir también para recibir al Señor, puede ponerse en pie. Muy bien, aquí hay otra persona que se pone en pie. Dios la bendiga, bienvenida también. Si hay alguien más que necesita recibir al Señor Jesús por primera vez, puede ponerse en pie. Es un momento para venir. Si usted está en la parte de arriba, también con toda confianza. No crea que está muy lejos. Solo póngase en pie y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien más? Venga con toda confianza. Queremos orar por usted. También quiero invitar, si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor, falló por la razón que haya sido, pero hoy usted quiere volver al Señor, rededicar su vida a Él. Este es el momento para hacerlo. Póngase en pie si se va a reconciliar con el Señor y nosotros vamos a orar por usted. ¿Hay alguien que necesita hacerlo? Póngase en pie. Venga. Queremos orar por usted. Eso es todo. Queremos orar para que el Señor le alcance, le transforme. ¿Hay alguna persona? Voy a terminar entonces el llamado. Hago ya la última llamada. Si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez, o si se va a reconciliar, póngase en pie ahora y aproveche este último momento, porque vamos a orar. A usted que nos ve por televisión, quiero invitarlo también para que se una con estas personas que aquí están recibiendo al Señor. Ore con nosotros y reciba a Jesús. Padre amado, gracias te damos por estas personas que están aquí al frente. También por aquellas que a través de televisión o de radio o de internet, donde quiera que están viendo o escuchando, pero están estas personas abriendo su corazón, uniéndose a esta oración. Señor, alcánzales, perdónales, dales una vida nueva. Sabemos que en ti, Señor, nosotros estamos completos. En ti tenemos la imagen del Dios invisible. Tenemos al primogénito de toda creación. Y si tú estás en nosotros, entonces estamos completos, estamos plenos. Gracias, Señor, porque tú vienes a cada una de estas vidas para morar allí, para quedarte ahí, para hacer tu obra redentora. Gracias, Señor. Y también te pedimos por tu pueblo, toda tu iglesia, que nos ayude, Señor, a vivir cada día de nuestra vida entregándonos a ti, rindiéndonos, sabiendo que a través de ti podemos conocer al Padre, y que si tú eres la imagen del Dios vivo, nosotros queremos imitarte, seguirte, ser tus discípulos.
Ayúdanos, Padre, entonces, para que podamos vivir de acuerdo al modelo que tú nos has dado. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, llámenos al 2294-9596 y oraremos por usted.